Buenas a todos, buenos días, tardes, noches, depende de cuándo nos estéis escuchando. Bienvenidos una semana más al Suena al Abuelo. Bienvenidos a un Suena especial, porque estamos en Semana Grande en Yecla con las fiestas de la Virgen, y también especial porque seguimos teniendo al Yeclano arriba. El Yeclano Deportivo jugó contra el líder y no perdió, y le plantó bastante cara, y para ello pues está como siempre Jaime García. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Pues sí, siguiendo con la fiesta de la Virgen, al Declano no se le moja la pólvora, aunque no marcó el pasado domingo, pero consiguió sacar un punto muy bueno, bajo mi opinión, contra un equipo que es de sobra el mejor de, no ya del grupo cuarto, sino de todos los grupos. Pues para comentarnos si el punto es bueno o malo, hoy tenemos con nosotros a Adrián Ruiz, segundo entrenador del Yeclano. En este caso contra la Antequera fue quien ejerció durante gran parte del partido de primer entrenador, así que ¿quién mejor quiere para contarnos? Adri, ¿qué tal? Buenas, chavales. Nada, unas sensaciones un poco agridulces por lo que dijo el míster en la rueda de prensa. Al final nosotros en la Constitución somos un equipo fuerte, queremos ser el mejor local del grupo y que el Antequera se escapara vivo en la segunda parte, pues asumimos que es un gran equipo, pero no nos podemos conformar con el empate, con el 0-0. Seríamos unos conformistas. Yo creo que sí, habían 2.200, 2.400 personas en la Constitución. Los dos Adrianes y poco más fueron los que se fueron cabreados el domingo. Bueno, yo sé que habrá gente que piense o el míster es muy exigente, o en este caso el cuerpo técnico es muy exigente, o habrá gente incluso que piense que de las directivas son muy exigentes, pero vosotros mismos que ya habéis charlado varias veces con nosotros, sabéis el pensamiento que llevamos, la sensación que llevamos, y sobre todo para nosotros estar en la Constitución, el ambiente que hay de fútbol y el poder darle a todas las personas que vienen cada domingo a la Constitución, poder regalarle la victoria y después celebrarlas con ella en casa los 3 puntos, pues cada semana es casi mejor que la anterior. Luego hablaremos de esto y nos pararemos en la mentalidad que tiene el Yeclano. Para el que lea cuando yo hago las declaraciones o hablo de tal, a mí esta exigencia del Yeclano me parece acojonante, y creo que es una de las virtudes que tiene en esta nueva etapa. Pero Adri, para la gente que no vio el partido y demás, cuéntanos un poco cómo fue o cómo viste tú el encuentro contra la Antequera, porque es cierto que fue muy disputado, que en la segunda parte el Yeclano llegó mucho más y tuvo ocasiones, pero se vio un partido entre dos equipos de muchísimo nivel en este grupo cuarto. Pues sí, mira, al principio nosotros no entramos bien al partido, sinceramente, porque teníamos un plan a cabo en el que estuvimos trabajando toda la semana y yo hablando con la gente de arriba, o era una presión totalmente arriba, o era venirnos a nuestro campo para intentar robar y para intentar salir. Y es verdad que el repliegue, el bloque bajo, no estuvimos bien en ningún momento, nos filtraron varios pases por ahí que solo con un pase nos destrozaban las líneas de centro del campo y hacían saltar a nuestros centrales. Y los bandas nos cogían cuando Diego Gabri saltaban con Alcalde, porque Alcalde lo que Sí. estaba creando era una falsa superioridad por dentro. Entonces, tanto los bandas, en este caso, bueno, los chavales que eran, no me acuerdo de los nombres ahora mismo, saltaban al espacio que dejaban Gabri y Diego. Y es verdad que ahí en la primera parte, hasta que no lo solucionamos, incluso hasta que no nos llegamos a tranquilizar, sufrimos bastante. En el descanso, pues estuvimos hablando, Adrián, nosotros, el cuerpo técnico, arreglamos lo que vimos en el campo y en la segunda parte les dijimos que era un equipo como otro cualquiera, que le perdieran el respeto y arreglando 3 o 4 cosas, incluidas las vigilancias defensivas de los 4 defensas contra sus 3 delanteros, al final yendo a pares, como bien nos gusta decir a nosotros en este caso, y asumiendo muchos riesgos porque era un equipo que en transiciones ofensivas te podía matar en cualquier momento, pues el equipo fue a más y cuando salió Martí también, por qué no decirlo, el centro del campo se sintió muy a gusto y los de arriba también. Metimos ahí un tío con personalidad que ganaba duelos, que es lo que nos faltó un poquito en el partido. En la primera parte ganar algunos duelos más y el equipo en la segunda parte mejoró mucho hasta la sensación de que yo creo que fuimos dominadores. Sí, un Antequera que, en mi opinión, por lo menos, fue el equipo que más trabajado traía el partido o el tipo de partido que tenía que hacer en la Constitución de todo lo que ha venido a lo largo de la temporada. Sí, mira, en este caso ahí te voy a dar la razón porque, claro, sabéis que la zona de banquillo de la Constitución de un banquillo a otro no habrá ni 10 metros. Entonces, yo en la segunda parte oía a su entrenador decir muchas veces, hay un momento en el que si no se puede jugar, mandamos y saltamos líneas.
eso también felicita al otro rival, o en este caso al entrenador, al cuerpo técnico, al analista que no haya visto, porque sabe de lo que somos capaces en la Constitución, Sí. tanto en casa y cómo lo hacemos fuera en otros momentos también. Entonces, ellos no llevaron a su máxima expresión a lo que ellos quieren hacer, se adaptaron al tipo de juego que había en la Constitución y ahora en nuestra segunda parte, nuestra presión también saltaba en línea y nos buscaban la espalda. Entonces, para mí, ya te digo, el Antequera posiblemente ahora mismo sea uno de los mejores equipos de la segunda ref de toda España, no tengo ninguna duda. Saben perfectamente a lo que juegan y lo llevan bastante bien a cabo. Y además viene un poquito a plantear en cierta manera un poco espejo, ¿no? En vez de que saltarse en subcentrales, como lo es más a veces que lo busca el Yeclano, pues que saltas en este caso, como tú decías, Diego y Gabri. Para comentar un poco, para la gente que no estuviera tan informado, Adri Ruiz, segundo entrenador, la expulsión injusta de Adrián Hernández en Cádiz te hace ponerte en el banquillo. Me hablabas de que tuvisteis que reajustar cosas y hacer cambios tácticos. ¿Cómo fue esa conexión? Porque Adrián es cierto que el jueves decía, pues mira, el cuerpo técnico lo tiene muy claro, saben exactamente qué plan tienen que seguir en la Constitución. ¿Cómo fue ese cambio táctico? Es decir, ¿tuvisteis que improvisar mucho sobre la marcha los que no sois Adrián Hernández? Bueno, al principio yo sí que esta vez he notado, claro, con el ambiente que había en Yecla, yo noté que los jugadores más alejados de mi banda, sobre todo los que os pillan a vosotros por allí, en este caso fueron Álvaro González y Pau Pérez, era muy difícil el yo comunicarme con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacía? A lo mejor yo me cogía a Alvarito o me cogía a Bauti y cualquier mensaje que yo quisiera lanzar o que desde Adrián llegaba a través de Perelló o Raúl en este caso, me lo hacían llegar y en torno a una comunicación más secreta, porque al final tampoco Sí, quieres sí. que si hay algún cambio el equipo rival se entere. Pero sí que es verdad que en este aspecto nosotros, Adrián, ya sabéis que el año pasado preparó esta situación, dijo que después de ser campeón en los 5 partidos, pues me dejó llevarlo más a mí. Luego el día del Cádiz tampoco me pilla un poco por sorpresa, pero ya son 80 minutos que lleva dando instrucciones en segunda ref. Entonces yo creo que el equipo se acondicionó bien, en este caso nosotros el cuerpo técnico sabíamos de la dificultad y la concentración que debíamos de tener y es verdad que en algunos minutos de la primera parte se pasó un poco de apuros, pero se pasó mejor que el día de Granada, me explico, porque el día de Granada yo con 0-1 estaba deseando que terminase la primera parte, que el 0-2 no hizo mucho daño Sí. en lo anímico, y yo estaba deseando que acabara la primera parte porque sabía que íbamos a solucionar el problema que teníamos y que con 0-0 el marcador seguía ahí y los 3 puntos podían venir, podían caer hacia nuestro lado. Entonces era una diferencia bastante notable en ese aspecto. Bueno, y a partir de ese minuto 55 aproximadamente que entra Martí por Manu Costa, el equipo se rehace un poco en el centro del campo, además de los cambios, de los ajustes que comentabas en el descanso. Ahí el equipo le quita un poco el centro del campo a la Antequera y hay unos momentos que la Antequera no deja de existir, pero sí deja de estar a gusto. Sí, el cambio de Martí, sobre todo para nosotros, fue reforzar el centro del campo, al final ayudar a Uglés y Bauti, que estaban teniendo ahí una pequeña dificultad porque en el centro del campo ellos tenían una inferioridad, ellos iban 3 y nosotros íbamos 2, ¿vale? Lo que pasa es que nuestra media punta saltaba mucho, a órdenes nuestras saltaba mucho la presión, pero claro, una cosa es que tú saltas la presión y otra cosa es que te superen fácil. Entonces ahí ya tanto Bauti como Uglés tenían una inferioridad de un 3 para 2. En este caso, cuando salió Martí, posicionamos a Bauti de pivote y a Uglés y a Martí de interiores y cada uno tenía un tío. Al final estaba todo mucho más estructurado. Entonces ya pues con los 3 de arriba, es verdad que a la hora de ganar duelos Martí es un animal y Bauti otro. Y Uglés está empezando a hacerlo porque al final no olvidemos que Sí. Uglés viene de una lesión de 3 meses, que posiblemente cuando veamos al mejor Uglés, que lo estamos viendo, pero sea después de Navidad, cuando ya tenga ritmo, cuando tenga totalmente sensaciones. Y es verdad que ya ahí los defensas asumieron 1-1, incluso a veces en superioridad Diego y Gabri, un 2-1, y nosotros ahí ya fue cuando de verdad encontramos el camino para poder meterle un poco de mano al Antequera. Y yo hablaba con gente y demás que estuvo en el partido y decían, muy bien el Yeclano, está bien plantado, pero como que pedían algo más de riesgo incluso del Yeclano ante la Antequera. Pero claro, es cierto que si tú le saltas demasiado a la Antequera, es un equipo que va líder con 30 puntos, te la va a hacer, ¿no? Te la va a hacer. No sé si crees que se notó un poquito cierto cansancio en algunos jugadores.
Pues yo creo que cansancio no. El equipo ahora mismo físicamente está bien. Están recuperando varios jugadores que esta última semana han estado tocados, como son Tico y Oliver. Entonces, a lo que yo más, por ejemplo, lo hablé con Adrián y lo hablé con Carlos, en este caso con Carlos el analista, creo que fue la sensación de decir, nosotros sabíamos lo que habíamos visto del Antequera, sabíamos que era un equipazo, pero incluso nos sorprendió también un poco el ritmo tan alto que ellos llevaban, ¿vale? Ellos llevaban un ritmo que yo en segunda ref, te lo digo de verdad, a pocos equipos se lo he visto, ¿vale? Entonces a nosotros quizás nos puede sorprender un poco eso, incluso más que a nosotros, a los jugadores. Claro, en un campo un poco más recogido como es la Constitución, que tú al controlar un balón hay un jugador que en el minuto 70, 80 no te deje respirar después de 70, 80 minutos corriendo, porque yo sinceramente creo que el partido del Yeclano Antequera podríamos haberlo visto en una primera ref sencilla. O sea, para mí fue un partido que tuvo ida, tuvo venida, tuvo intensidad, tuvo en general 3 contra 2 por fuera, por dentro, tanto en su caso como en el nuestro, ¿vale? Y vi muchas cosas tácticas, cambios de ellos, cambios nuestros. Entonces, sinceramente, yo creo que habrá gente que diga, pues sí, pues el Yeclano jugaba a veces a replegarse y otras veces a presionar. Ya cada uno tiene su opinión, pero nosotros sabíamos cuál era el plan de partido. Es verdad que se llevó a cabo, te diría, para el cuerpo técnico en un 65%, Cómo me gustan los y porcentajes, ¿eh? sí, lo medimos un poco en porcentaje, sí. Y al final tampoco estamos descontentos porque sabíamos que la Antequera, si no ganaba, pues se iba a ir a 10 puntos. Al final es mucha diferencia y tampoco queremos que se rompa la liga ya de ya. Pero es verdad que nosotros la diferencia con el Antequera, sabemos el equipo que hay, nos da un poco igual. Lo que queríamos era sumar 23 puntos para llegar cuanto antes al objetivo de 43, 45 puntos y acabar la Navidad pues cerca de los 30 puntos a poder ser. ¿Y qué porcentaje de ese 65% implica el saber sufrir como está sabiendo el Yeclano? No ya el partido de la Antequera, sino a lo largo de la temporada. Me explico un poco. En momentos que el equipo lo pasa mal, en momentos que no tiene la pelota, que está un poco a merced del el acierto del rival, el equipo sabe juntarse, sabe bajar la cabeza o bajar el culo, mejor dicho, y aprieta y sabe, tiene capacidad de sufrimiento. ¿Qué porcentaje entra eso en el plan de partido? Pues mira, yo le voy a dar un porcentaje bastante alto porque el equipo, en una cosa que ha mejorado con respecto al año pasado, de los nuevos, de la gente nueva que ha venido y de los que ya estaban, es la capacidad de sufrimiento que ha cogido. Al final, estamos en una categoría donde ya es más cerca de lo profesional y donde de 95 minutos, que al final jugamos 95 minutos casi todos los partidos, de 95 minutos tú no vas a ser el dueño de los 95, es imposible. Entonces nosotros eso intentamos adquirirlo sobre todo en pretemporada, en algunos partidos, por ejemplo, contra el Eldense o contra el Atlético Saguntino, que sabíamos que al final son cosas que hay un juego que un equipo te va a manejar por X situaciones y tú lo vas a manejar en otras Y situaciones. Entonces, para mí, el porcentaje que ha ganado el equipo en sacrificio, a la hora de muchas veces, incluso en lo táctico, a la hora de la comunicación, yo le insisto mucho a los jugadores que para mí defender con comunicación, hay veces que ya al equipo rival le cierra pases, le cierra líneas de pase, cierra X cosas. Para mí, por ejemplo, soy una persona que puedo ser muy pesado con Iván o con Perelló, pero creo que el portero solo hablando y comunicando a su defensa puede abortar muchas situaciones de peligro del equipo rival. Entonces, para mí, pues tu pregunta es bastante importante y yo te diría que casi todo el porcentaje el equipo ha mejorado y ha asumido mucho eso. Es un equipo muy camaleónico, como le gusta llamar muchas veces a Adrián, y creo que es cierto, ¿no? Y es una de las cosas que hace que el Girona esté tercero. Antes de hablar un poquito de giro y demás, por tirarte, claro, el que te escucha hablar sabe lo que te puede gustar, el análisis táctico, lo que os gusta también, la preparación de partido. ¿Qué prefiere Adri Ruiz? ¿Un buen partido del Yeclano haciendo un partidazo tácticamente, defensivamente, aguantando bien línea, o un partido más vamos a decir, de media punta? Pues nada, yo te soy muy sincero y lo tengo clarísimo. Yo me tiro por el lado táctico y la defensa, porque creo que soy una de las personas de las que piensa que con la portería cero tú siempre tienes la posibilidad de ganar. A ver, esto es sencillo. Vamos a poner, por ejemplo, el partido del ejemplo del 5-3 de la Antequera con el UCAM. Nosotros vimos el partido,
¿vale? Un partido que para el espectador posiblemente Sí. no vaya a haber otro partido igual en todo el año, ¿vale? Pero es verdad que cuando tú generas un contexto, perdón, desde la defensa, desde que, como ha dicho Jaime en la pregunta anterior, de que haya capacidad de sufrimiento en los malos momentos, desde que tú consigues 3-4 porterías a cero y eso ya mínimo es un punto para ti tan valorable fuera de casa, que ahora mismo sacar un punto fuera de casa está caro, ya te lo digo yo que está bastante caro. También me gusta el partido de los mediapuntas, obviamente nos gusta, pero unos mediapuntas con responsabilidad, que no jueguen para ellos, que sepan dónde crear una zona de 3 cuartos, que asuman una responsabilidad buena y que no jueguen para ellos, porque al final ya no aparece el típico mediapunta como era Riquelme, por ejemplo, en el Villarreal, que al final Riquelme era un futbolista de calidad impresionante, pero hay veces que cuando el equipo le necesitaba, pues tácticamente posiblemente fuera uno menos. Entonces yo lo tengo claro y creo que desde la defensa empieza todo. Sí, este domingo vamos a Elegido, un campo difícil por lo feo que es, entre comillas, un campo tan grande, tan abierto. Y un equipo que pese a estar rozando los puestos de abajo, tiene jugadores importantes. Hombre, pues tiene jugadores bastante importantes, la verdad. Hay jugadores que han jugado en categorías muy superiores y que han podido debutar en equipos profesionales. El Ejido es un equipo, bueno, te diría que muy similar al Vélez, porque me parece un equipo bastante similar, incluso con un modelo de juego un poco más, que a lo mejor en casa no, porque el campo tal y como está, yo he visto fotos y no se lo permite hacer ese tipo de juego, pero nosotros el otro día en la UCAM, es lo que te digo, había momentos que el Ejido dominó a Lucan en su casa, un equipo que ha bajado de primera ref con la máxima condición de quedar primero y subir. Entonces, no podemos perder nunca la perspectiva de contra quién jugamos y en la liga en la que estamos. Eso creo que nosotros eso lo llevamos bastante a cabo y obviamente el partido elegido va a ser un partido durísimo, va a ser un partido tremendo. Pero en nuestra mente está traernos los 3 puntos y seguir con la racha de jornadas sin perder. Solo ha ganado un partido de los 6 que ha jugado elegido en casa. No le va muy bien la estadística como local. Le puede venir eso bien al Yeclano. Es decir, se enfrenta muchas veces este Yeclano con contextos de equipo, vamos a decir, nerviosos, ¿no? Porque fue a Jerez en un contexto muy malo para el Jerez. Fue a visitar a Lucam, donde también podía jugar con sus nervios. Es un partido más o menos así. Sí, creo que sí. Creo que al final, ellos obviamente, al final cuando tú entras en casa siempre quieres demostrar algo más para enganchar a la afición, para que la gente vea que ese equipo puede aspirar a más. Nosotros tenemos que salir a hacer nuestro juego, tenemos que salir con paciencia, pero a buscar la portería contraria porque no concebimos el fútbol de otra manera. Entonces yo creo que sí que es verdad que la gente cuando venga a la Constitución pues ya vendrá con el Chiclano. Es que el Chiclano aquí lleva muchos puntos en casa. Sí. Pues si nosotros vamos a jugar a Cádiz y el Cádiz saca todos los puntos en casa, pues obviamente le tienes un cierto respeto y buscan las maneras de decir, pues vamos a ver qué hacen en casa, qué contrasta con lo de fuera, por qué aquí ganan más y por qué fuera de casa salen a replegarse. Al final todo esto entre Carlos, Adri y yo, pues lo valoramos mucho. Y es verdad que el Ejido pues, no está teniendo esa suerte en casa y esperemos que este tampoco sea el partido que lo tenga. Sí, y si no me equivoco, ahora llega el equipo con 4 apercibidos de sanción. Eso se empieza a tener en cuenta de cara a las alineaciones, a las lecturas de los partidos. Bueno, sí, pues ya lo hablamos el lunes en la charla después del partido, que hay 3 jugadores con 4 amarillas y lo tenemos en cuenta, pero tampoco vamos a condicionar a ningún jugador a que pase la quinta amarilla porque al final por el propio devenir de los partidos o de la propia jornada de esta semana elegido o la semana que viene el Granada. Entonces saldrá como tenga que salir, esperemos que sea bueno de la manera que salga, que sea positivo para el Yeclano, que podamos hacer la fórmula y que no se queden 2 jugadores a la misma vez con 5 cartulinas amarillas, pero ya te digo, no somos previsores y estudiosos de decir, oye, pues sal de la quinta esta jornada en el Ejido, que la semana que viene descansas. No, porque no lo concebimos así, porque queremos tener a la mayor parte, perdón, de la plantilla disponible. Hay varios apercibidos y está Adrián Hernández sancionado y Adrián Ruiz sancionado, ¿no?
qué va a pasar ahí en el banquillo de Yeclano. Bueno, pues Bajas tú. pasará que habrá un contacto directo con Perelló, con Raúl, que también tienen nivel 3, que al final ellos son especialistas en algo que se han querido dedicar a eso, pero que están posiblemente igual de formados que yo en este caso, no tanto como Adrián, porque Adrián vamos a dejar que está en otros escalones, ¿vale? Pero Porque es el jefe y no tampoco. está en otros escalones, pero vamos, no tengo ninguna duda de que yo, por ejemplo, el año pasado me saqué nivel 3 con Raúl y yo allí hice una buena amistad y este año cuando tuvimos que ficharlo, al final Raúl es una persona que es especializado en la preparación física, pero le gusta el fútbol, entiende el fútbol y bueno, y de Perelló, ¿por qué no decirlo? La experiencia que tiene Perelló en los banquillos no la tengo yo y yo soy el segundo entrenador. Entonces, pues obviamente habrá un contacto directo todo el rato, eso lo tenemos claro, pero todavía estamos buscando la manera y la fórmula de cuadrarlo todo bien. Sí, pues poquito más ya. El domingo a las 5 ese partido, quedan 2 para acabar el periodo de este año 2022. ¿Se sabe ya lo que hay que hacer para que Adrián Hernández se rasque el bolsillo? Pues para que Adrián Hernández se arranque bolsillos, y te lo digo yo, dos victorias. Dos, Estaría muy bien, ¿no? dos victorias y se arrancará más en bolsillo seguro si seguramente son con portería cero. Pues ojalá que sea así la victoria del Yeclano contra el Ejido y la victoria contra el Recreativo Granada. Adri, muchísimas gracias por el rato aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros por invitar y al final por el trabajo que hacéis, dar la comunicación a la gente de Yecla y a la que no es de Yecla en este caso para que tengan una información de los clubes más humildes, como en este caso nosotros al final miramos por nuestro yeclano. Pues Nada, muchísimas... muchas gracias. Sí. Y bueno, ya la última coletilla que da mucho gusto hablar contigo porque se nota que te gusta el fútbol, que sabes de fútbol y se aprende mucho hablando contigo de Da fútbol. tranquilidad, Jaime. Sí, 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 sí. Nada, Tenemos... pues muchas gracias chicos por la palabra en este caso. Pero bueno, aquí estamos para, ya lo sabéis vosotros, para intentar hacer cosas grandes, intentar dejar el nombre del Yeclano una buena marca en gran parte de aquí y de Murcia y en este caso de Andalucía, que es el grupo que nos ha tocado. Pero bueno, que vayamos todos juntos de la mano y así será más fácil. Pues muchísimas gracias, Adri, por cerrar el suena de esta semana, Jaime, brevemente. Domingo a las 5 contra el Poliegido. Es la opción, el momento de también meternos en el playoff con puntos como visitantes, Jaime. pues sí, al final es el pasito ese que se puede dar en un campo que hace 2 años nos dejó machacados con aquella derrota, con las dos lesiones en el primer tiempo de Selfa y de Marco. Es un buen sitio para dar ese paso hacia adelante, para el puñetazo en la mesa que deja el Yeclano como mínimo. Ganando el domingo te asegura pasar la Navidad en puestos de playoff y ojalá que se pueda hacer. Pues sería la 10ª jornada que el Yeclano no perdería en caso de no hacerlo contra el Polideportivo Ejido y sería algo muy bonito. Precedentes, como dice Jaime, esa última derrota contra el Polideportivo Ejido, que también se perdió en la Constitución, o sea que no es un rival que hayamos tenido mucha suerte, pero este Yeclano de momento se está planteando romper todas esas barreras que se le había marcado, así que domingo a las 5 contra el Polideportivo Ejido estaremos muy atentos, lo podréis seguir en directo en Yeclasport desde el estadio del Ejido, así que nada. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos una semana más. Y nos vemos, Jaime, la semana que viene habiendo superado, ojalá, la barrera de los 25 puntos. Ojalá, seguro. Muchísimas gracias, un abrazo, que vaya bien. Hasta luego. Gracias. Luego.